a hablar sobre alimentación y gastritis. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un poco el tema a tratar hoy es acerca de la alimentación y gastritis, patología bastante frecuentemente escuchada y en el cual siempre hay ciertas dudas dependiendo de lo que nos dice el gastroenterólogo a lo que también dice el nutricionista. En cuanto a las dos posturas, va a ser bastante parecido. Por lo general, el gastroenterólogo suele decir y se dice que la patología de la gastritis es un síndrome donde se genera reflujo, así es constante, y esto genera que se empiecen a desgastar las paredes a nivel del estómago. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos consumir? Nosotros como nutricionistas, en cuanto al gastroenterólogo, se basa en a veces dar una medicación básica, simple, para el paciente y en otras recomienda mucho lo que es el tema de la alimentación. Por lo general se recomienda una dieta baja en lo que es ácidos, entre paréntesis, no consumir ni cítricos ni alimentos que sean picantes, o sea, con muchos condimentos. Tampoco en el caso de las verduras, el consumo de tomate, lechuga o algunas verduras de hojas verdes que pueden llevar también a una inflamación a nivel intestinal. Entonces, si bien esas no las podemos consumir, tenemos que tratar de consumir alimentos siempre cocidos, como calabaza, zanahoria, papa, acelga, remolacha, choclo. Tratar de, como dijimos, no consumir alimentos picantes, perfecto. Entonces tratar de condimentar con hierbas que sean más bien aromáticas, condimentar con sal, tratar de no condimentar con pimienta. En cuanto a frutas, manzana, banana, si bien la banana es entre comillas pesada, como más calórica, también está bueno que la podamos incorporar, incluso incorporar manzana, pera, ciruela, frutas entre comillas tranqui, que no generen algún tipo de acidez como pera o algún tipo de frutilla o frutos rojos o arándanos que nos generan como cierta acidez. En el caso de lo que es panes, tratar de consumirlos siempre sin tostar, o sea, no lo tuesten. Consúmanlos comunes, frescos, traten de no consumir tantas facturas, bizcochos, ultraprocesados que sean de ese tipo. Traten de consumir todo lo que es pastas y demás, como ravioles o ñoquis, tratar de que sean siempre que estén cocidos, más que nada pasados, no tan al dente, tampoco hagan un pegote del alimento, pero traten de que sean un poco pasados, no que estén al dente bien cocidos. En el caso de lo que son las carnes, traten de cocinarlas al vapor, al horno, con algún tipo de caldo, o muchas veces la cocinan hervidas y las ponen en preparaciones, pero traten de no consumirlas al horno o a la plancha, porque esa crosta que hace por debajo del alimento hace que después raspen las paredes del estómago. Entonces hay que tratar de evitarlo. En el caso de los lácteos, tratar de consumir varias veces en el día porque nos ayuda mucho a evitar la acidez y el reflujo gastroesofágico, que el que se llama cuando el reflujo ese que va y viene y que ustedes sienten que les quema en cierta forma. Mucho consumo de yogur, de quesos, pero por salud. Tratar de no consumir los quesos que son de picadita, como el famoso rellenito o el parmesano. Y tener en cuenta de siempre consumir leche descremada. Todos los lácteos a partir de los 2 años son descremados. Si quieren saber más de este tema y de otras consultas, pueden comunicarse por redes sociales. Reflexionemos sobre esto. ¿Estás viviendo o sobreviviendo? Reflexionemos sobre algo. ¿Estás viviendo o sobreviviendo? Para contestar esta pregunta te voy a hacer otra más. ¿Conocés cómo funciona el cuerpo? ¿Sabés cómo el cuerpo se cura a sí mismo? Nuestro cuerpo, nuestro organismo es maravilloso y tiene la capacidad natural, biológica, de curarse a sí mismo. Si te fracturas un hueso, ¿quién te genera ese callo óseo? ¿Quién genera esa reparación del hueso? Tu propio cuerpo. Obviamente que puede haber agentes externos que colaboren en esa recuperación, pero es tu propio cuerpo el que genera esa curación. Si por ejemplo estás cocinando y te cortás un dedo, ¿estás pensando en cómo va a ser esa cicatriz? ¿Cómo va a ser el tejido nuevo que se genere? No, eso sucede de una manera natural, como decimos nosotros, de una manera innata. Y esta inteligencia innata, esta inteligencia que tiene el cuerpo, utiliza al sistema nervioso para ejecutar todas sus funciones. Cada proceso del cuerpo lo utiliza
al sistema nervioso. Entonces, para tener una adecuada comunicación, tenemos que tener el 100% de comunicación, valga la redundancia, entre sistema nervioso y el resto del cuerpo. Cuando hay una comunicación al 100%, podemos decir que vamos a tener un buen nivel de salud, y cuando no hay comunicación, lamentablemente no vamos a tener salud. Por eso 100% salud es vida y 0% de comunicación es muerte. Lamentablemente, hoy en día hay muchas personas que están funcionando por debajo de ese 100% de comunicación, producto del estrés diario en el que vivimos, donde hay un montón de cambios en nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso cree que está frente a un peligro que puede ser real o aparente. Imagínense estar frente a un perro que nos está por morder. ¿Qué nos sucede si ese perro nos quiere atacar? Aumentan nuestras pulsaciones, aumentamos la transpiración. ¿Para qué? Para huir y escaparnos de ese problema o enfrentarlo. Mucha gente actualmente vive desconectada porque vive en ese estado de estrés permanente. Entonces nos lleva a tener un montón de problemas, como les decía. Aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, problemas para conciliar el sueño, tensiones musculares. Entonces, empezamos a estar en ese estado de estrés permanente donde no podemos comunicarnos adecuadamente con nuestro cuerpo. Por lo tanto, empieza a tener nuestro cuerpo una menor calidad de salud. Entonces, volviendo a la primera pregunta, yo te voy a preguntar a vos, ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? Hoy vamos a hablar acerca de la actividad de servicios de exportación. Hoy vamos a hablar acerca de la exportación de servicios. ¿Cómo podemos definirla? Es toda prestación de servicio realizada en el país a título oneroso cuya realización efectiva es en el exterior. Por ejemplo, un diseñador de sitios web o una persona que hace asesoramiento a empresas. ¿Cuál es el tratamiento del impuesto en este caso? ¿Podría una persona que hace exportación de servicios ser monotributista? La respuesta es sí. Es totalmente compatible, siempre y cuando cumpla con los requisitos que exige el régimen simplificado, como por ejemplo, no debe excederse al límite de la facturación permitida para los monotributistas. Es muy favorable esto, ya que si recién estás comenzando con esta actividad, tal vez no tengas ingresos muy elevados. Un dato muy importante es que para no pagar derechos de exportación, tenés que inscribirte en el registro PYME. Una vez acreditado tu condición de MIPYME, ya podés gozar del beneficio. Con respecto a la facturación, vas a tener 2 puntos de venta como mínimo. El primero para tus ventas en el país, factura C. Y el segundo para tus ventas en el exterior, la factura E. Si te quedaron dudas, podés comunicarte a nuestro estudio a través de nuestras redes sociales. Vamos a hablar del famoso juanete. Hablamos las 2 semanas anteriores con respecto a la inestabilidad del pie, de que daba alteraciones a nivel mismo del pie, a nivel del pie mismo, que daba alteraciones a nivel del cuerpo. Y dijimos en nuestra primera semana aquí en este programa que la manera de estabilizar este pie tan, valga la redundancia, inestable, era a través de una microcirugía. Microcirugía con una incisión de 2 centímetros en la parte externa del pie, en la parte lateral del pie, debajo del maléolo, con anestesia local y en los chicos, en las personas susceptibles, con una sedación ayudando a esta anestesia local, y que colocábamos ahí un espaciador para que se ubique entre el hueso del talón y el hueso
del tobillo y mejore esa movilidad exagerada que damos en cada paso. Afectaba el pie, afectaba el cuerpo, pero hoy vamos a traer a colación otra alteración del pie y que tiene que ver con esta inestabilidad. Vamos a hablar del famoso juanete, hallux valgus para nosotros, juanete para la gente. Este hallux valgus es la desviación del primer dedo, del dedo gordo del pie, hacia afuera de la línea media. El que no padeció ni conoce a nadie con juanete o con hallux valgus, probablemente no entienda, pero quien lo padeció, lo padece o tiene algún familiar o amigo que lo tiene, realmente no hace falta la explicación, porque es una deformidad importante que con el paso del tiempo se va agravando. El hecho de que tengamos un pie estable en la parte posterior del pie hace que no se agrave tanto. Pero recuerden, nosotros damos 5 o 6 mil pasos por día. Una persona de 50 años dio 90 millones de pasos en su vida. Con un pie inestable, con un tobillo inestable, con un pie plano, con una genética de juanete, con una genética de hallux valgus, muy probablemente a los 30 años ya tenga una deformidad muy, pero muy grave, o a los 40, por la genética por un lado, pero además por el problema del retropié por el otro. Es verdad también que en general es una patología de las mujeres, que en general tienen la virtud de, por ejemplo, meter un pie que tiene una forma de paralelogramo dentro de un zapato que tiene forma triangular. Es muy loco eso. Pero ¿qué pasa? Si además ese pie de estar metido en un lugar donde es imposible que esté, tiene una genética de hallux valgus, es decir, está heredado, que siempre es por línea materna y salta de la abuela a la nieta, etc., ese pie va a desarrollar un hallux valgus muy severo. ¿Se puede corregir? Y sí, se puede corregir. Pero además de corregirlo quirúrgicamente, hay que tener en cuenta también corregir la parte posterior del pie. Nosotros realizamos para el hallux valgus una cirugía que tiene 4 características diferentes a lo que se venía haciendo hasta hace 15 años atrás. En primer lugar, hacemos anestesia alrededor del tobillo. Nada de anestesia general, nada de peridural. Esa anestesia se puede hacer en las personas que no son muy susceptibles sin sedación, pero en algunos sugerimos la sedación, sobre todo en los chicos o adolescentes, que también tienen hallux valgus. La segunda característica son incisiones pequeñas del tamaño de 2 o 3 milímetros. La tercera es que permitimos la deambulación inmediata y la cuarta que no usamos implantes, ni alambre, ni clavo, ni tornillo, ni absolutamente nada. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar o vamos a dar un poco más de referencias con respecto al hallux valgus o juanete. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cuando queremos viajar con nuestras mascotas. Muy buenos días para todos, mi nombre es Carlos Balbi, soy médico veterinario y hoy vamos a hablar de cuando queremos viajar con nuestras mascotas. Tenemos que hacer el certificado, a dónde vamos, qué nos piden, qué se necesita, así que les voy a hablar sobre ese tema. Cuando queremos viajar con nuestra mascota es bien diferente si lo queremos hacer dentro del país o queremos salir hacia otro país. Si queremos ir en auto o queremos viajar en avión. Como ustedes saben, las mascotas hoy en día están incorporadas a la familia y las llevamos a todos lados por suerte, porque si no sufren un poquito cuando las dejamos solas en casa o en alguna guardería. En este caso nos vamos a puntualizar si queremos viajar dentro del país. Dentro del país nosotros tenemos nuestro animalito con nuestra libreta sanitaria y tenemos que llevar con sí los certificados de vacunación antirrábica, que es obligatoria. También es bueno tener la vacuna sextuple, aunque no es obligatoria, y la desparasitación interna y externa. También se hace certificado. ¿Cómo vamos a viajar? El animal, si vamos en auto, si es un animal grande, un perro grande, va a ir con su pretal,
fijo al cinturón de seguridad, para que no se transforme en un proyectil por cualquier accidente y salga por el parabrisas o lastimando a alguien y lastimándose a sí mismo. Si el animal ya tiene un tamaño que es muy chico, lo que se hace es reservarle un lugarcito, se pone la jaula de transporte y esa jaula va fija al cinturón de seguridad para que lo mismo no salga proyectada ante cualquier frenada de golpe. De esa manera se viaja en auto. Si usted no lo hace así y lo encuentra un control del caminero, le van a cobrar una multa porque es un peligro que lleve el perrito suelto. Por un lado, si vamos a viajar en avión, generalmente va a ir pesado previo, qué tamaño tiene y va a tener que adquirir un carrier, una jaula de transporte, para que el animal pueda girar dentro de ella y tenga el espacio suficiente para permitir hacerle unos pasitos y girar. La idea es que el animal no vaya súper comprimido ni tampoco demasiado suelto. Hay tamaños estipulados que según el tamaño de nuestra mascota, la empresa le va a decir que va bien o tiene que modificarlo. Pero generalmente con el alto de la mascota es suficiente para poder identificarlo. Si es muy chiquito, hoy en día muchos amigos brasileños están viajando con la mascota encima del avión, arriba con ellos, no en la bodega. Esto es para animalitos debajo de 4 kilos, 6 kilos. Animalitos muy chiquitos que pueden poner la jaulita abajo de los pies del asiento. Eso es importante. Ahora, si nosotros queremos ir al exterior, en líneas generales tenemos que hacer ciertos certificados que son sellados por SENASA y controlados por ellos mismos. Entonces, empezamos con el certificado de antirrábico, que es obligatorio, ya que es una zoonosis. Luego, certificado de buena salud, que esta mascota no presenta síntomas de enfermedad, que está sana, la podemos llevar sin problema. Se hace con muy poco tiempo previo al viaje, unos 10 días se hace el certificado y eso te asegura, entre comillas, que el animal no se va a enfermar en esos 10 días, que va a viajar sano. Hay países que lo hacen más cerca de 5 días, por ejemplo Estados Unidos. Después, el tercer certificado que tenemos que realizar es de desparasitación interna y externa. ¿Qué droga usamos? Para cuánto peso, qué concentración tiene y de qué manera se lo dimos. Todos esos detalles se van a aclarar en el certificado que va a ser sellado por un veterinario autorizado con matrícula argentina. Estos son los 3 certificados obligatorios, pero hay algunos países, como por ejemplo Uruguay, que está muy cerca y mucha gente viaja, que pide cosas adicionales, como por ejemplo el test de Leishmania, que es otra enfermedad zoonótica. Nos pide también que le llevemos un collarcito antiparásitos externos, justamente de cierta marca, para que entre al país lo tiene que tener colocado. Bueno, así cada país tiene diferentes peticiones o requisitos para que la mascota pueda ingresar a ese país. Estados Unidos te hace hacer un test adicional que el animal no presenta miasis. Miasis son las bicheras, las gusaneras de verano clásica, donde hay moscas en el campo o en ciertos lugares abiertos, se presentan muy a diario y ellos no te dejan ingresar si el animal presenta ese tipo de heridas. Así que siempre conviene chequear a qué país vamos a ir y de esa manera vemos los requisitos de ese país. Pero en líneas generales, con estos 3 certificados, viaja todo el mundo sin problema. Otra cosa que hay que agregar son los chips. El chip se coloca para identificar la mascota y hay países que ya es obligatorio, el animal no puede entrar si no lo tiene. Colocarlo es muy fácil, se hace rápidamente con una anestesia y una inyección en la base del cuello, sobre la espaldita, y se lo lee con un lector. Esos países que tienen este requisito, si el animal se pierde, enseguida lo van a identificar y lo van a buscar a usted como propietario. Entonces, hay que ver en qué país vamos a viajar para ver qué requisito tiene ese país y puntualmente ver si podemos completar todo y podemos viajar con nuestra mascota sin ningún problema. Espero que les haya servido todos estos consejos, les dejo un saludo y nos vemos en el próximo programa. Hoy vamos a hablar sobre los seguros de ahorro. Ahora les quería hablar un poquito sobre los seguros de ahorro. Son una opción dentro de lo que es también seguros de vida, un poco más flexible y es también, yo digo siempre, como un regalo. Es el regalo ideal, tanto para hacerme yo mismo como para obsequiarle a las personas que quiero. Muchas veces cuando tenemos que hacerle un regalo a un hijo, a un nieto, a un sobrino, nos rompemos la cabeza en la juguetería, en la librería, en las tiendas de ropa y no encontramos eso que haga que ellos nos recuerden
o que sientan que realmente pensamos en ellos, en su futuro, porque lo que más queremos todos es cumplir los sueños de quienes amamos y los nuestros propios. Eso es lo que nos va a permitir el seguro de ahorro, porque en pequeños aportes que vamos a ir realizando mensualmente en las compañías de seguros, siempre compañías de primera línea, estas compañías, lógicamente, con los aportes de todos sus asociados, hacen diferentes tipos de inversiones. Esas inversiones, como son con grandes capitales, nos dan los rendimientos muy similares a los que obtendríamos como grandes inversores. Si pensamos en un aporte mensual, por ejemplo, a partir de 500 pesos, es un aporte más que suficiente para crear un fondo, por ejemplo, a partir de los 14 años. A partir de los 14 años puedo ser titular de mi seguro de ahorro. Es decir, que soy yo quien va a disponer de ese dinero en el momento que yo lo desee a futuro. Por ejemplo, yo tengo una hija de 14 años y decido hacerle a ella un seguro de ahorro. Yo voy a ser quien paga la cuota mensualmente y ella va a ser la titular que el día de mañana, una vez que haya pasado una determinada cantidad de años, que ella sea mayor de edad, va a poder disponer de ese dinero para lo que ella desee, básicamente para cumplir sueños. También es una opción, no importa que sea mayor de 14 años, ponerlos como beneficiarios. Si yo tengo un hijo de 7, 8 años, la edad que sea, un año, por ejemplo, si tengo una hija de 5 años y ya estoy pensando, porque cuando tenemos hijas siempre pensamos en cuando se nos va a venir el cumpleaños de 15. El seguro de ahorro es ideal para esto, porque si yo lo comienzo cuando ellos son pequeños, para cuando llegue a sus 15 años ya voy a tener un fondo que me va a permitir poder organizarle esa fiesta, ese viaje, ese sueño que ella quiere cumplir, tomando el dinero de esa cuenta. Hoy en día sabemos que son situaciones muy costosas a las que hay que enfrentarse, tanto para un cumpleaños de 15 como el día que tienen que ir a la universidad, si a los 18 le queremos regalar el auto. Todas estas son situaciones que las podemos prever y irlas capitalizando, irlas formando de a poco en el seguro de ahorro. También es una muy buena opción cuando pienso en mi jubilación futura. Sabemos que las jubilaciones en Argentina en la mayoría de los casos son jubilaciones bajas que no nos van a permitir seguir viviendo de la misma manera que lo hacemos en nuestra etapa activa. Entonces, si vamos destinando un pequeño porcentaje de nuestro ingreso mensual al seguro de ahorro o al seguro de retiro, cuando lleguemos a la etapa de jubilación, podremos decidir qué hacer con ese dinero, ya sea retirarlo todo y manejarlo nosotros o pedirle a la compañía que mensualmente me deposite una renta, que va a ser complemento de la jubilación. Cuanto antes empecemos con ese ahorro, lógicamente, mayor será el fondo que vamos a conseguir. La verdad que los fondos que se generan son muy interesantes. Con 10, 15, 20 años de ahorro se generan unos fondos muy interesantes y también es una muy buena opción a partir de los 70, 75 años cuando no están incluidos a veces en los seguros de vida. Esa es una muy buena opción también para tener en cuenta para poder generar un ahorro a corto plazo.